Se comprometió con su primer amor. La mujer que siempre decía que era solo un recuerdo. Yo. ¿La novia fiel con la que vivió durante años? Lo descubrí cuando se hicieron públicas las fotos. Mientras brindaban por su amor bajo las lámparas, dejé atrás mi llave, mi carrera y la vida que construí a su alrededor. Ahora busca una estabilidad en ruinas. Y cultivo paz en un jardín que nunca necesitó su nombre. Solía creer que el desamor llegaba como un trueno. Fuerte, estrepitoso, imposible de ignorar. Resulta que a veces llega sin hacer mucho ruido. En medio de una tarde de jueves cualquiera. A través de un correo electrónico de alguien a quien capacitaste. El estudio olía a romero y tierra húmeda. Las ventanas estaban empañadas por la tormenta de anoche. Llevaba las mangas arremangadas y estaba hundido hasta los codos en la replantación de una palmera viajera cuando mi teléfono vibró junto a mi café. Perezoso. Dime que has visto esto. Seguido de un enlace. La vista previa de la imagen mostraba a Grayson con un elegante traje gris oscuro, sonriendo. Su brazo descansaba cómodamente sobre la cintura de una mujer con un vestido de seda blanca. Su cabeza se inclinó hacia él como si nunca se hubieran separado. Confundido lo abrí con un golpecito, limpiándome la suciedad de los dedos con el borde de la camisa. El artículo era de Architectural Digest. Titular. Grayson Ale y Camille Rivers anuncian su compromiso. Un amor reavivado a través de los océanos. Parpadeé. Una vez. 2 veces. Luego se me cayó el teléfono. Cayó al suelo con un golpe sordo y se deslizó bajo la repisa de mi maceta. No me moví para recogerlo. Me daba vueltas la cabeza. Durante un largo rato me quedé mirando fijamente las hojas frente a mí. Aún podía oír el agua goteando en la bandeja de drenaje debajo del estante. Grayson. Camille. Comprometida. Ni siquiera me di cuenta de que estaban hablando de nuevo, y mucho menos. Las palabras se difuminaron. Compromiso. Anuncio. Amor. 3 años. Llevábamos 3 años juntos. En silencio, sí. En privado, siempre. Pero juntos. No. El teléfono empezó a sonar debajo del estante. No quería contestar. Pero ya sabía que era Isla. Me arrastré para recuperarlo. Hola, dije, aunque mi voz no sonaba como la mía. La voz de Isla sonaba tensa y urgente. Por favor, dime que lo sabías. Por favor, dime que no fue así como te enteraste. Me senté en el frío suelo de baldosas. Mis manos seguían sucias. Mis brazos se habían entumecido. No, dije en voz baja. No lo sabía. Esos. Dios, murmuró. Siena, pensé que quizá era una estrategia publicitaria. O una foto antigua. Pero no, es hoy. Confirmaron la fecha. Hay un comunicado de prensa y todo. Ale de Sign lo acaba de compartir. Estuve con él la semana pasada, susurré más para mí que para ella. Me trajo chai y me besó la sien antes de la reunión de personal. Nada cambió. ¿Estás bien? Me reí. O lo intenté. Salió más bien como un silbido entrecortado. Define bien. Colgué unos minutos después. No había nada más que decir. Isla estaba tan sorprendida como yo, pero su consuelo no pudo calmar el dolor en mi pecho. Miré alrededor del estudio. Mi estudio. La sala de jardín que Grayson había acondicionado para mí cuando se dio cuenta de que odiaba la luz fluorescente y prefería estar rodeada de vegetación. Tu pequeña jungla, solía llamarla. Una vez dijo que el aroma a albahaca y salvia lo ayudaba a pensar. Supongo que también lo olvidó. Al anochecer, ya había leído el artículo 3 veces más. En él, Grayson hablaba de un romance que se había arraigado hacía mucho tiempo y de cómo Camille siempre lo había retado a soñar a nivel mundial. Elogió su educación en París. Su visión de fusionar la arquitectura y el arte. No mencionó ni una sola vez los últimos 3 años de su vida. Sobre mí. Sobre nosotros. Aún podía oír su voz del mes pasado,
sentado en mi cocina, diciendo, «Eres mi paz, Siena». Al parecer, la paz no llegó a los titulares. Estaba sentado en mi escritorio con la ventana abierta. Había empezado a llover de nuevo. Las lluvias de verano en Asheville eran implacables. Abrí un documento en blanco. Escribí despacio. Estimado señor Ale, escribo para renunciar formalmente a mi puesto como consultor botánico en Ale Design. Con efecto inmediato. Gracias por la oportunidad de desarrollar proyectos significativos durante mi tiempo aquí. Les deseo mucho éxito. Sin rodeos. Sin ira. Solo aire. Añadí mi nombre. Lo firmé y le puse el sello de tiempo. Era la única solución que podía conseguir. No lo envié inmediatamente. En cambio fui a la cocina y preparé té, más por pura memoria. Le añadí 1,5 cucharadas de azúcar. Sin crema. Justo como le gustaba a Grayson. Me quedé mirando la taza un buen rato y luego la tiré por el desagüe. Después envié el correo electrónico. Dejé mi teléfono en modo avión esa noche. No quería ver ninguna felicitación. Mensajes. No quería ver los nombres de Grayson y Camille siendo tendencia en Internet. Y definitivamente no quería que me enviara un mensaje. No sabía si tendría la fuerza para ignorarlo. Cuando me desperté a la mañana siguiente no había contestado. No había mensajes sin leer. No había llamadas perdidas. Ni un correo. Ni una pregunta. Estaba a medio empacar mis cosas del cuarto de jardín cuando vi una nota adhesiva pegada en el estante. Era uno que escribí yo mismo hace meses para la Junta de Rotación de Becarios. Manipulen las raíces con cuidado. Se magullan fácilmente incluso cuando parecen fuertes. Me sentí estúpido ahora. Lo quité y lo arrugué en el bolsillo de mi abrigo. Salí de Ale Design con 2 cajas de libros, 3 macetas de aloe y sin despedirme. Solo silencio. Y tierra bajo las uñas. Habían pasado exactamente 12 días desde que presenté mi renuncia en Ale Design. 12 días desde que presioné enviar en un correo electrónico de 3 líneas que deshizo 3 años de lealtad silenciosa. Y aún no había recibido ni una sola palabra de Grayson Ale. Ni siquiera una respuesta de una sola línea. Uno pensaría que el silencio sería un alivio. Como liberar la válvula de presión de un barco que se hunde. Pero su silencio no parecía alivio. Parecía una confirmación. No un error. No era confusión. Solo indiferencia. Intenté seguir como siempre. Me desperté temprano. Regué mis plantas. Actualicé mi portafolio freelance con fotos de jardines en azoteas que una vez construí con manos temblorosas y ojos esperanzados. Mantuve las persianas abiertas. Dejé el teléfono boca abajo. Pero el dolor nunca desapareció del todo. Luego, una lenta mañana de martes, Isla me envió un mensaje de texto. Isla. Camille ha vuelto oficialmente. Se acaba de publicar un comunicado de prensa. La firma de Isla Grayson rebautizó la línea de lujo como serie Rivers. Como en Camille Rivers. Isla. Brunch de bienvenida mañana. En la azotea. Miré sus mensajes en silencio. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Técnicamente ya no era empleado. Sin tarjeta de acceso. Sin contrato. Solo un fantasma. Pero el evento no era solo para el personal. Se presentó como un lanzamiento social. Una reunión organizada para colaboradores clave, medios de comunicación y diseñadores. El tipo de evento donde la gente asistía a tomar champán y ser vista. Mi nombre seguía en la lista pública de colaboradores de las últimas 4 instalaciones en azoteas. Semanalmente me sentía identificado. Emocionalmente, no lo sabía. No le respondí a Isla de inmediato. Fui a la cocina, preparé una taza de té verde y me senté en el sillón junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba nublado. En mi pecho, una tormenta propia. ¿Qué esperaba ganar yendo? Un cierre. Humillación. ¿Necesitaba demostrar algo? A Grayson.
A Camille. ¿A mí misma? Recorrí con el dedo la curva de mi taza. Bueno, no necesitaba demostrar nada. Pero sí necesitaba verlo. Necesitaba verlos. Mira con qué facilidad me reemplazaron. Con qué comodidad siguió adelante. Mira si el dolor en mis entrañas coincidía con la verdad en la sala. Esa noche saqué un vestido del fondo de mi armario. De corte suave. Azul pizarra. El color de la lucha silenciosa. Lo combiné con pequeños aros plateados y tacones bajos. Sin lápiz labial. Solo un bálsamo con color. Que me vieran con la cara descubierta. Que vieran que ya no necesitaba armadura. La azotea de Ale de Sig lucía exactamente como la recordaba. Impecablemente montada, cara, emocionalmente vacía. Luces centelleantes se curvaban en lo alto como constelaciones cuidadosamente seleccionadas. Lavanda en macetas de cerámica reposaba sobre mesas de mármol blanco. Los camareros pasaban con copas de prosecco y delicados canapés. Todo olía a cítricos y expectación. Entré sin dudarlo. Nadie me detuvo. Claro que no. Me entrenaron para moverme con sigilo y gracia, como si fuera parte del decorado. Vi a Isla al otro lado del patio, ya a mitad de su primera copa. Me saludó con los ojos muy abiertos. Madre mía. ¿De verdad viniste? No te sorprendas tanto. Dijiste que borraste la invitación del calendario. Lo hice. ¿Por qué? Tomé un vaso de una bandeja que pasaba. Necesitaba saber si había tomado la decisión correcta. Su rostro se suavizó. Lo hiciste. Todavía necesito verlo. No tuvimos que esperar mucho. Camille entró al jardín 15 minutos después. Apareció flotando como en una escena de película. Cabello rizado, traje blanco impecable, tacones de aguja que no se notaban en el camino de grava. Era exactamente igual a las fotos de prensa. Una mujer hecha para llamar la atención. Su mano descansaba delicadamente sobre el antebrazo de Grayson. Estaban flanqueados por dos asociados subalternos, uno con su bolso y el otro hojeando una tableta. Las conversaciones se ralentizaron. Las cabezas se giraron. Sentí que Isla se ponía rígida a mi lado. Pero seguí bebiendo. Que tengan su momento. Que la reina reclame su trono. Grayson examinó a la multitud una vez. Su mirada me recorrió, se detuvo un instante y luego siguió adelante. No me inmuté. No asintió. Ninguno de los dos sonrió. Camille empezó a hacer rondas. Besándose en las mejillas, halagando las chaquetas, haciendo pausas para selfies. Finalmente llegó a nuestra parte del jardín. Oh, dijo inclinando la cabeza con cierta sorpresa. ¿Estás aquí? Su voz era pura elegancia, dulce y sedosa. Pero su sonrisa era la misma que lucía en las entrevistas al despedir a sus competidores. Sienna Blake reflexionó como si recordara una marca de té que probó una vez y nunca volvió a comprar. ¿Aún sigue en la tierra? Solo de visita, dije con calma. Observó mi vestido, mi vaso, mi rostro. Muy rústico y chic. Un encanto muy cuidado, respondí, señalando con la cabeza sus enormes pendientes de diamantes. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Entonces se inclinó un poco, bajando la voz lo justo para que solo yo pudiera oírla. Siempre he admirado lo lejos que has llegado. O sea, de orfanato a diseñadora de jardines. Eso es prácticamente una película de Hallmark. Isa se quedó sin aliento detrás de mí. No dije nada. Camille me miró de nuevo y añadió con una suave risa, pero algunos nacimos para los áticos. Otros florecen donde les dicen. Se giró antes de que pudiera responder. Grayson estaba a 3 metros de distancia observando la interacción. Tenía la mandíbula apretada. Pero él no se movió. No se acercó. Simplemente llenó el vaso de vino de Camille con cuidado mientras ella regresaba a su lado. Ese fue el momento. No sus palabras. Su silencio. Creo que una parte de mí todavía esperaba que dijera algo. Cualquier cosa.
No que me defendiera. Pero que me reconociera. 3 años. Y se quedó ahí parado como si yo fuera una invitada en lugar de la mujer que una vez regó sus sueños con todo lo que tenía. Isla se inclinó. Di la palabra y le derramaré su bebida por la espalda. Negué con la cabeza. Ella no es la villana aquí. ¿Estás bromeando? No, dije. Lo es. El resto de la velada transcurrió entre conversaciones educadas y miradas pasivas. No armé ningún escándalo. No salí hecha una furia. No lloré en el baño. Me quedé exactamente 45 minutos, terminé mi bebida y me disculpé. Al irme me crucé con Grayson otra vez. Me miró. Le devolví la mirada. Ninguno de los dos parpadeó. De vuelta en mi apartamento, no me desplomé en la cama ni me tapé los ojos con las palmas de las manos. Simplemente me quité el vestido, me lavé la cara, preparé té y escribí 5 palabras en una nota adhesiva. Nunca ibas a volver. Lo pegué en mi espejo. Y lo creí. 2 días después, Camille se mudó oficialmente al loft de Grayson. Lo vi de fondo en un artículo de Vogue Living. Un reportaje sobre la pareja más poderosa del diseño moderno. Mis tazas de té habían desaparecido de los estantes de la cocina. Mis maceteros de hierbas habían sido retirados del balcón. Las paredes estaban pintadas de blanco. Ni rastro de mí. Excepto una cosa, la maceta que le di a Grayson. Una amplia pieza de cerámica que moldeé a mano, pintada en cálidos tonos tierra y con no me olvides. Quedaba extrañamente en la esquina de la foto, desentonando con todo lo que la rodeaba. Como si no perteneciera. Me acerqué a la ventana y miré el pequeño jardín de mi balcón. No era gran cosa. Pero era mío. Me acerqué, abrí la puerta corrediza y me quedé descalzo entre las macetas. La tierra aún estaba húmeda por la lluvia de ayer. Cerré los ojos. Ri sonrió. No necesitaba que me reemplazara para saber que nunca fui su elección. Solo necesitaba verlo con mis propios ojos. Y ahora lo tenía. No iba a volver. Después del brunch, después de la humillación silenciosa, después de ver a Grayson servirle a Camille otra copa de vino mientras yo me convertía en una sombra más en la azotea. No había motivo para volver. Pero lo había. En la foto. Camille impecable y perfecta, apoyada en la encimera de la cocina del loft de Grayson. Vogue Living lo había llamado intimidad minimalista. No mencionaron la maceta colocada torpemente detrás de una pila de libros de cocina. Mi maceta, la que moldeé a mano hace 2 años, pintada con cálidos tonos tierra y con no me olvides que combinaban con el color de los ojos de Grayson en las mañanas de invierno. No encajaba en esa foto. No solo porque desentonaba con la estética sobria y cuidada de Camille. Pero como parecía un moretón en medio de una habitación impecable, no sé por qué dolía más que cualquier otra cosa. Pero así fue. Así que volví a buscarlo. La oficina había cambiado de forma sutil y discreta. Mi nombre ya no brillaba en la pared digital del equipo cerca de la recepción. Mi código de acceso ya no funcionaba en el ascensor. Tuve que llamar a la recepción para avisar que estaba allí, solo para recoger algo que había olvidado. Isa me recibió en la puerta. Creí que habías quemado el puente, susurró abrazándome rápidamente. Sí, dije. Pero aún hay una maceta flotando en el agua. Estoy aquí para sacarlo antes de que alguien lo destroce. Me miró con recelo. Camille está dentro. Grayson también. No me quedaré mucho tiempo. Bien. Porque no tengo dinero para la fianza. El bote estaba donde lo dejé. En la oficina de Grayson, junto a la ventana trasera con vista al horizonte de la ciudad. Solo que ahora estaba medio muerto. Las hojas de Fetonia se marchitaron. La tierra se secó. No había bandeja de agua debajo. Solo un tenue anillo de tierra costrosa donde antes se alzaba alto y verde. Y entonces una voz. Familiar. Bueno, iba a tirar eso. Camille estaba en la puerta con los brazos cruzados, sus tacones resonando en el azulejo. Me giré lentamente con las manos aún agarrando la maceta. Disculpe.
Ella dio un paso adelante, sus ojos escudriñando perezosamente la maceta como si fuera algo enfermo. Es horrible, dijo. No combina con el resto de la oficina. Ni con el loft, obviamente. No estaba destinado a coincidir, dije. Sonrió con dulzura. Exactamente. Por eso lo tiro. La miré un buen rato. Es mío. Ella se burló. Lo dejaste. No sabía que necesitaba una empresa de mudanzas para algo que cabe en mis brazos. Camille me extendió la mano como si fuera a quitármelo. Créeme, te estás haciendo un favor. Libérate del desorden. Camille. La voz de Grayson llegó desde el pasillo. Ambos nos giramos. Apareció ante mis ojos con las manos en los bolsillos y el ceño ligeramente fruncido. Camille me señaló. Está aquí para esto. Le decía que ya no pertenecía. Grayson me miró. Luego miró la olla. No dijo nada de inmediato. Finalmente. Que ella lo tome. Camille se puso rígido a mi lado. ¿En serio? Asintió una vez. Era suyo. Por un instante pareció que iba a discutir. Pero en lugar de eso giró sobre sus talones con un chasquido brusco de sus tacones y desapareció por el pasillo. El silencio que dejó atrás fue más pesado que sus palabras. Grayson se acercó un paso, pero no acortó la distancia que nos separaba. ¿Tú hiciste eso?, preguntó en voz baja. Lo hice. Lo olvidé. No respondí. En cambio me arrodillé y dejé la olla en la mesita auxiliar cerca de la silla. La base siempre había estado un poco desnivelada. Se tambaleaba al soltarla demasiado rápido. Lo sujeté con ambas manos. Grayson se agachó a mi lado. No me di cuenta, empezó y luego se detuvo. ¿Qué? Inclinó la olla ligeramente, rozando la parte inferior con los dedos. Allí, talladas en la arcilla con una pequeña herramienta de esculpir, ocultas bajo capas de esmalte, había 5 letras pequeñas. ¡Qué guay! Y debajo de eso. Que esto florezca incluso cuando nosotros no lo hagamos. Se quedó paralizado. Sus dedos dejaron de moverse. Se quedó sin aliento. No sabía que eso estaba ahí, dijo. Nunca miraste. Él no respondió. No de inmediato. Se quedó mirando la base de la maceta como si hubiera reescrito cada recuerdo que tenía de mí. Y tal vez, en cierto modo, así era. Porque lo había amado de maneras invisibles. Formas que no gritaban. Formas que nunca exigían atención. Formas que vivían en iniciales grabadas, en una esperanza silenciosa y en pétalos florecientes que nunca se molestó en regar. Tras un largo silencio, preguntó, ¿lo decías en serio? Lo miré. Cada palabra. Asintió lentamente. Todavía agachado junto a la olla. Todavía tocando lo que una vez olvidó. Y lo supe en ese momento. Esta fue la primera vez que sintió de verdad el peso de lo perdido. Levanté la olla con cuidado y me puse de pie. Él estuvo conmigo. Siena. No dije suavemente. Parecía que quería decir más. Pero no lo hizo. Y tal vez esa fue la primera vez que hizo lo correcto en mucho tiempo. Pasé junto a él. Más allá del lugar donde una vez pasé noches enteras reescribiendo sus propuestas. Rediseñando la distribución de las macetas. Descansando, inculcando mi sentido de valía en cada helecho colgante. Las puertas del ascensor se abrieron antes de que pudiera seguirme. Entré. Afuera, la ciudad estaba más ruidosa de lo habitual. Pero dentro de mí todo estaba en calma. Cargaba la olla con ambos brazos. No pesaba. Ya no. En casa trasladé con cuidado la fetonia que sobrevivió a una nueva maceta de terracota. Recorté las raíces, regué la tierra y susurré. Tú también saliste. Luego guardé el viejo en una caja, lo sellé y lo metí debajo de mi cama. No como recuerdo. Como una lápida. El cielo se abrió en cuanto salí del edificio de diseño Ale. De esas tormentas que llegan sin gracia ni aviso. Una ráfaga de viento fuerte y desgarradora,
seguida de una lluvia torrencial tan intensa que parecía cristal. No tenía paraguas. No me ajusté el abrigo. No me volví. Seguí caminando. La maceta estaba cuidadosamente guardada dentro de una bolsa de papel, las esquinas húmedas cedían lentamente a medida que el agua se acumulaba a mis pies. Lo sostuve contra mi pecho como algo sagrado. Algo robado. Algo rescatado. No estaba llorando. No exactamente. Pero algo en la forma en que la lluvia me golpeaba la cara me hizo más fácil fingir que no pensaba en la cara de Grayson cuando vio el grabado en el fondo de la olla. Ese destello de comprensión. Esa pausa. Esa primera y pequeña grieta en su compostura, cuidadosamente cuidada. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Las aceras estaban resbaladizas y medio inundadas. Los semáforos parpadeaban en rojo a través de la neblina, y los charcos se tragaban las esquinas como si la ciudad misma intentara olvidar. No tenía prisa. No revisé mi teléfono. No me molesté en sortear los charcos de agua fangosa. Simplemente caminé. Medio presente. Medio entumecido. Totalmente exhausto. En la intersección de la octava y Delany, me detuve bajo la luz parpadeante de una farola. El semáforo seguía en rojo. Miré a la izquierda. Luego a la derecha. No había coches a la vista, solo un borrón de movimiento y bocinazos a 2 cuadras. Di un paso adelante. Y entonces sucedió. Un destello de ruedas. Un grito. El chirrido de la goma. Entonces dolor. Una sacudida corta y aguda en el costado cuando algo pesado chocó contra mí, con la fuerza justa para dejarme sin aire. Caí al suelo con las manos golpeándome contra el cemento húmedo, y la bolsa se me resbaló de los brazos. La maceta se hizo añicos a mi lado con un sonido que lo atravesó todo. El trueno, la lluvia, las voces. Me quedé allí un segundo parpadeando, mirando al cielo. Alguien gritaba, ¿estás bien? Dios mío, no te vi. No te vi. ¿Estás herido? El motociclista, de unos 20 años, con el impermeable pegado al cuerpo, saltó de la moto con los ojos abiertos por el pánico. Parpadeé lentamente. Estoy bien, dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Estás sangrando, dijo. Bajé la vista. Tenía la muñeca raspada. Me dolían las costillas. La palma de la mano ya se me estaba hinchando. Y la olla estaba hecha pedazos. Llegó una ambulancia. Alguien debió haberla llamado, quizá el de la moto, quizá algún transeúnte. No discutí. No protesté. No dije ni una palabra mientras me subían a la parte trasera, me sujetaban la muñeca y me pedían que parpadeara, respirara y hablara. Hice las 3 cosas. En silencio. El hospital olía a antiséptico y a abrigos empapados por la lluvia. Las luces eran demasiado fuertes. El aire era demasiado frío. Me llevaron en silla de ruedas a una zona con cortinas y me colocaron un tensiómetro en el brazo. Una enfermera, de unos 40 y tantos años, de ojos marrones y amables tras unas gafas gruesas, sostenía un portapapeles en una mano y un bolígrafo en la otra. Miró el papeleo con los ojos entrecerrados. Sienna Blake. Asentí. No figuraba ningún contacto de emergencia. Me quedé mirando al techo. ¿Alguien quiere que llamemos? No, dije. Ella dudó. Ni siquiera. Giré la cara hacia la pared y no dije nada. Después de un instante asintió levemente. Entendido. Me limpiaron la muñeca, me dieron analgésicos y me escanearon las costillas. Fractura fina. Esguince leve. Me dijeron que descansaría unos días. No levantaría objetos pesados. Asentí con la cabeza. Di las gracias. Me fui a casa. Me dieron una bolsa de plástico con mis vaqueros rotos, mi suéter manchado de sangre y un folleto del hospital sobre la recuperación de lesiones de tejidos blandos. Esperé un taxi cerca de las puertas de salida de cristal, con los hombros encorvados y el abrigo húmedo contra la silla de plástico. Una enfermera me entregó una segunda bolsa. ¿Encontraron esto entre tus pertenencias?
Dentro había un solo fragmento de cerámica, de color marrón rojizo con una leve curva de la letra tallada en el borde. Era el único trozo de la maceta que había sobrevivido. Afuera, la lluvia por fin había parado. La ciudad brillaba bajo las farolas y el suave resplandor de los charcos de aceite. Salí por las puertas corredizas y me sumergí en el silencio. Nadie me esperó. Y eso, de alguna manera, fue lo más fácil de aceptar. Dormí 12 horas esa noche. Sin sueños. Sin llamadas. Sin disculpas. Solo duerme. A la mañana siguiente tomé el fragmento de cerámica y lo planté hasta la mitad en la tierra de la maceta de lavanda de mi balcón. Un recordatorio. No del accidente. No del dolor. Sino de la mujer que pasó por todo eso sola. Y floreció de todos modos. Cuando Isla se enteró, irrumpió en mi apartamento 2 días después con sopa y hecha una furia. ¿Por qué no me llamaste? Porque todo terminó antes de empezar. Me tomó la muñeca, examinó el vendaje y luego me miró. Me miró de verdad. No estás tan bien como finges. No acepté. Pero me estoy recuperando como siempre en silencio. Más tarde, cuando estaba sola, volví a abrir la bolsa del hospital. Dentro había una sola nota doblada. Una que no recordaba haber guardado en el bolsillo de mi abrigo. Pan. Ya lo has llevado suficiente tiempo. Ahora llévate tú. Mi letra. Ni siquiera recordaba haberlo escrito. Pero lo leí 3 veces antes de guardarlo en el marco del espejo. La maceta había desaparecido. Las iniciales se hicieron añicos. Pero había sobrevivido a cosas peores. Y ahora tenía un peso menos que cargar. No planeaba quedarme en Ashbourne. Al principio era solo un punto en el mapa. Un tranquilo pueblo costero con letreros desgastados por el viento, un paseo marítimo agrietado y un anuncio de una casa de huéspedes en ruinas que decía: Vista al mar. Necesita reparaciones. Se vende rápido. Mintieron sobre la última parte. Nadie la quería. Excepto yo. Han pasado 2 años desde que dejé la ciudad. Desde que empaqué lo que me quedaba de vida en una sola maleta y subí a un tren sin decirle a nadie a dónde iba. Desde que dejé de esperar disculpas de quienes no sabían cómo decirlas. La casa de huéspedes estaba hecha un desastre cuando la encontré. Pintura descascarada. Suelos de madera podridos. Un jardín invadido por la maleza y las herramientas oxidadas. Pero los cimientos estaban bien. Fuertes. Como el mío. Lo bauticé refugio salvaje. Y poco a poco lo hice florecer. Ahora hay 6 habitaciones. Cada una con ropa de cama hecha a mano, hierbas aromáticas en macetas en los alféizares y notas de bienvenida escritas a mano. No hay 2 habitaciones iguales. No uso velas aromáticas ni iluminación artificial. Solo luz solar y agua con limón. Silencio. Los huéspedes escriben que se siente como respirar por primera vez en meses. Así es como sé que lo estoy haciendo bien. El muro del jardín empezó como una terapia. Lo construí durante un largo invierno. Apilando piedras a mano, colocando musgo en las grietas y plantando jazmines rastreros para que treparan por su estructura. Lo llamé el muro que escucha. La gente empezó a pegarle cartas dobladas. Dolor. Esperanza. Confesiones. Una mujer escribió: él nunca se disculpó, así que dejé de esperar. Otro escribió: aquí es donde recordé que merezco dulzura. Un bloguero de viajes pasó y me tomó una foto al anochecer. Las vides se iluminaban con luces de colores, con los pétalos ondulándose en una sombra dorada. Lo publicó con el título: el lugar más tranquilo donde me he curado. La foto se hizo viral. Y de repente el refugio salvaje estaba lleno durante 6 meses seguidos. Llamó una revista local. Luego una más grande. Querían entrevistas. Artículos. Exposición. Acepté uno. Solo una. Sin fotos de perfil. Solo el jardín. Deja que las flores hablen por sí solas. Cada mañana me despierto antes que los invitados.
Camino descalza por los parterres buscando brotes nuevos. Tarareo a la albahaca, susurro a la lavanda. Hay paz en la tierra. En la simplicidad de las cosas que solo piden cariño. Es lo contrario de lo que conocía. Y no lo cambiaría por nada. Algunos clientes habituales a veces preguntan por la ciudad. Si lo extraño. Si extraño a alguien. Sonrío cortésmente y cambio de tema. Nunca presionan. Creen que lo saben. Lo más raro. No me siento sola. Ni un poquito. Un martes por la tarde estaba transfiriendo hijuelos de aloe a macetas de cerámica cuando el nombre de Isla apareció en mi teléfono. Hacía semanas que no hablábamos, pero siempre sonreía cuando llamaba. Me limpié las manos en el delantal y respondí. ¿Sigues hablando con tus plantas como si fueran tus compañeras de piso?, preguntó. Ellas escuchan mejor que tú. Ella se rió. Me lo quedo. Luego cambió de tono. No has estado conectado hoy, ¿verdad? No. Dudó. Bueno, las invitaciones de boda se cayeron. Me tomó un momento. ¿Qué boda? Se quedó callada. Luego Grayson y Camille. Está en todas partes. Architectural Digest. El decor. Incluso Vogue se enteró. Algo sobre un gran viñedo italiano. Me apoyé en el marco de la puerta con los ojos cerrados. Destino, lujo. Caligrafía personalizada. Una de esas historias de nunca nos desenamoramos. Claro. Isla hizo otra pausa. ¿Quieres que bloquee las etiquetas? No dije en voz baja. Quiero verlo. Esa noche abrí mi portátil. Escribí sus nombres. Y ahí estaba. El comunicado de prensa. Una foto de ellos de pie en un viñedo al atardecer. Grayson con un traje blanco a medida. Camille con un vestido de hombros descubiertos, riendo como si el universo estuviera hecho a su alrededor. Faction. ¿Dónde empezó? ¿Dónde pertenecía? Para siempre, finalmente. No me dio un vuelco el estómago. No me picaron los ojos. Simplemente cerré el grifo. Ya había visto suficiente. Abrí mi cuaderno. Y en la página siguiente escribí. No ganó. Simplemente renuncié al premio que ya no quería. A la mañana siguiente una invitada llamada Nora me trajo una cesta de naranjas. Me voy mañana, dijo. Pero quería agradecerte. ¿Por qué? Por recordarme que puedo empezar de nuevo. Incluso ahora. Incluso a los 57. Sonreí. Nunca es tarde para plantar algo que florezca en otra estación. Esa tarde estaba frente al muro del jardín, podando la menta cerca del borde. Una adolescente había clavado una nota que decía. Se fue. Y el mundo no se acabó. Solo la parte que me hacía pequeño. Lo dejé ahí. Que el viento lo leyera en voz alta. Ya no necesitaba venganza. O justicia. O validación. Solo crecimiento. Solo quietud. Solo la suave certeza de que me había convertido en todo lo que una vez le rogué a alguien que viera. Que Grayson y Camille celebraran su boda. Su cobertura de prensa. Su selección para siempre. Tenía algo mejor. Una vida. El último trozo de la maceta que le hice aún vive en mi invernadero. Medio enterrado en la tierra de un macetero de terracota, rodeado de un romero floreciente. Lo guardo ahí no para recordarlo sino como contraste. Para recordarme que se rompió. Y que vino después. Una vez le di a alguien todo lo que tenía con la esperanza de que me lo devolviera entero. Pero ahora, lo doy todo a la tierra. Y siempre da frutos. El mensaje llegó un jueves. Estaba descabezando caléndulas en el muro sur cuando llamó Isla. Creo que lo vio. No necesité preguntar quién era. ¿Qué te hace pensar eso? Dije aunque ya lo sabía. Porque la cuenta oficial de Ale de Signa acaba de republicar el vídeo de la bloguera de viajes sobre el muro de tu jardín. Con el título, Donde lo silencioso habla más fuerte.
Detuve las tijeras en el aire. Ella continuó. Y 5 minutos después, vio mi historia. Esa en la que te reías en el porche anoche. Exhalé lentamente. Eso es exagerado, Isla. Quizás, dijo ella. Pero te vio. Y te veías feliz. Y esa es la parte que probablemente no supo manejar. Más tarde esa noche, mientras los últimos huéspedes se dirigían a sus habitaciones y las vides proyectaban largas sombras sobre la terraza, mi teléfono se iluminó. Mensaje directo de Instagram, Grayson Ale. 3:17. Vi tu jardín. Es precioso. ¿Estás contento? Lo miré durante 5 minutos. Luego puse el teléfono boca abajo y seguí recogiendo los restos de hierbas. A la mañana siguiente dejé el mensaje sin abrir. Sin leer técnicamente. ¿Pero lo viste? Claro. No respondí. No escribí. No lo borré. Ni siquiera respiré diferente. Porque sus palabras no me dolieron, resonaron. Como suele ocurrir cuando llegan demasiado tarde. Pasaron 2 días. La casa de huéspedes seguía llena. El muro del jardín atrajo más notas. Algunas alegres, otras tristes. Una en particular me llamó la atención. Pan. Se acordó de mí solo después de que el mundo empezó a aplaudirme. Sonreí mientras lo sujetaba entre 2 tallos de menta trepadora. Entonces llegó. Ni una llamada. Ni un segundo mensaje. Solo su presencia. Sin previo aviso. Estaba regando el romero cerca de la entrada cuando oí pasos sobre la grava. Sin prisa. Sin vacilación. Simplemente familiar. Me giré. Y allí estaba. Grayson Ale. De pie frente a mi puerta con las manos en los bolsillos, como si no hubiera estado callado en 2 años. Parecía mayor. No como el tiempo nos envejece, sino como el arrepentimiento se instala en la piel. Llevaba un suéter negro con las mangas arremangadas hasta los codos, y unos vaqueros que no le quedaban del todo bien al hombre que antes solo usaba pantalones planchados y zapatos italianos. Llevaba el pelo más largo. Su mirada, insegura. Hola, dijo. No respondí. Se aclaró la garganta. Sé que debería haberte llamado. No hacía falta. No pensé que me contestarías. Tenías razón. Se acercó pero no cruzó el umbral del jardín. Respetó esa línea invisible entre nosotros, la que solía pisotear sin darse cuenta. Vi el vídeo, dijo. El muro del jardín. La casa de huéspedes. Todo. Asentí. Miró a su alrededor. Es impresionante. Es mío, dije simplemente. Eso lo hizo estremecer. No visiblemente. Pero suficiente. Respiró lentamente. Te envié un mensaje. Lo sé. No respondiste. No quería. Bajó la mirada y luego volvió a mirarme. ¿Te ves? Diferente. Incliné la cabeza con firmeza. Eso es porque nunca miraste. El silencio se extendió entre nosotros, tan denso como el romero a mis pies. Vine a decir. Empezó, pero lo interrumpí. Viniste a decir algo que debiste haber dicho hace años. Y está bien. Puedes decirlo. Pero no esperes que cambie nada. Tragó saliva. Nunca supe cómo ser lo que necesitabas. No acepté. Solo me preguntaste si podía ser lo que necesitabas. Su mirada se suavizó, pero yo no. Pensé en ti, dijo. Mucho. Pensar en mi ausencia no deshace lo que hiciste en mi presencia. No discutió. No ofreció excusas. Pero él seguía allí parado. No quiero quitarte nada, dijo en voz baja. Ya no. Bien, respondí. Porque aquí no queda nada con tu nombre. Bajó la vista hacia sus zapatos. Entonces arriba. Una última vez. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Por creer que me esperarías. El viento se movía entre los limoneros detrás de mí.
Suave. Despreocupado. No esperé, le dije. Llegué. Asintió lentamente como hace la gente cuando finalmente comprende una lección demasiado tarde para usarla. Espero que todo crezca más allá de esto, dijo mirando hacia la pared. Ya lo ha hecho. Y eso fue todo. Se dio la vuelta. Bajó por el sendero de grava. No miró por encima del hombro. No pidió quedarse. Y por primera vez desde que entró en mi vida, se fue sin llevarse nada. Esa noche me senté junto al muro del jardín con una taza de té y un fajo de notas sin alfileres. Una de ellas decía: hay quienes piden perdón porque quieren perdón. Otros lo dicen porque finalmente lo sienten. Y algunos lo dicen porque creen que les da una vía de regreso. No sabía quién era Grayson. Y no me hacía falta. Abrí su mensaje una última vez. Lo dejé en el lugar. Luego lo borré. No por enojo, sino porque no necesitaba que alguien me viera cuando ya había salido de la habitación. Ahora tenía una vida. Una que no necesitaba explicar ni defender. Una que no requería permiso para importar. Te sorprendería la cantidad de maneras en que el amor puede pasar desapercibido. Sobre todo del tipo que no grita. Del que dobla la ropa antes de que llegue la otra persona. Del que memoriza los pedidos de café. De esos que nunca hacen un escándalo, ni siquiera cuando les duele. Así es como amaba a Grayson. En silencio. A fondo. Sin aplausos. Una vez conduje 2 horas para buscarle un cactus floreciente para una instalación en el desierto después de que dijo, sin darle importancia, a mi madre le encantaban. Nunca me preguntó. Tampoco me dio las gracias. Simplemente pasaba todos los días por delante en el estudio sin darse cuenta de que lo había dejado allí la mañana después de que lo mencionara. La regué durante 1 año antes de que alguien la tirara. Nunca se dio cuenta de que la había perdido. Solía programar mis compras para que coincidieran con sus horas de almuerzo y así poder pasar por su oficina con té de jengibre y barritas de granola. Nunca me preguntó por qué siempre aparecía justo cuando se frotaba las sienes. Pensaba que era muy oportuna. No era así. Solo presté atención. Hubo una semana en que perdió un lanzamiento. Tuvo los hombros tensos durante días. Apenas hablaba. Así que descargué una app de ruido blanco, le compré unos auriculares con cancelación de ruido y se los dejé en el cajón con una nota. No tienes por qué soportar la presión en la columna. Nunca lo mencionó. Pero lo vi usando los auriculares durante los sprints de diseño nocturnos después de eso. Lo adoraba como la lluvia, constante, inesperado y demasiado indulgente. Y lo absorbió como una piedra. Hasta que me evaporé. Camille lo notó antes que él. Claro que sí. Una mañana lo encontró sentado al borde de la cama que compartían, con el teléfono en la mano, mirando la foto de un muro de flores bañado por la luz matutina. No era el rostro de una modelo. No es una pista. Es un muro. Y una mujer cuidándolo. ¿Por qué la sigues mirando?, preguntó Camille en voz baja. Él no respondió de inmediato. Es una foto preciosa, dijo finalmente. Claro que sí. Ella lo construyó. Hasta que él no dijo nada. La voz de Camille pasó de la curiosidad a la advertencia. Has estado distante. Estoy cansada. No, dijo ella. Estás embrujada. Él la miró. Y por primera vez en meses, no fingió. Ella construyó algo que no creí que pudiera, admitió. Camille ladeó la cabeza. Siempre podía, Grayson. Solo que nunca mirabas. Esa noche se sirvió una copa de vino tinto y se quedó junto a la ventana de la cocina, con los brazos cruzados. No luchaste por ella, dijo. Grayson hizo una pausa a medio sorbo. ¿Qué? Nunca luchaste, repitió Camille. No rogaste. No perseguiste. No explicaste. Solo esperaste. Respeté su decisión, dijo en voz baja. No espetó ella. Confiaste en que su lealtad sería más fuerte que tu silencio. Él no se defendió. No alzó la voz.
Porque por primera vez en años se dio cuenta. Tenía razón. Se sentó en el sofá esa noche mucho después de que Camille se hubiera acostado. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. Abrió un cajón y sacó un diario viejo. No es suyo. Es de Siena. Lo guardaba en su estudio. Un cuaderno de lino verde con páginas estampadas con flores y esquinas manchadas de tinta. Nunca lo leyó. Ya lo sabrá. Dentro había listas. Bocetos. Notas. No olvides regar la salvia, le gusta el aroma por la mañana. Le duele la cabeza alrededor de la tercera revisión. El aceite de albahaca podría ayudar. Recuerda que se olvida de los cumpleaños. Así que encarga el regalo de su asistente una semana antes. No era un diario de diseño. Era una carta de amor por entregas. Invisible. Pasó a una página de No me olvides. Había una nota garabateada en el margen. No necesito grandes gestos. Solo quiero que me vean a la luz del día. Cerró el libro. Lo apretó contra su pecho. Y por primera vez en su meticulosa vida. Lo sintió. El peso de quedarse atrás. Mientras tanto en Ashbourne, yo tomaba té con miel descalzo en el porche trasero. Un libro sobre mis rodillas. Aidan colgaba guirnaldas de luces en el enrejado del jardín. Tarareaba suavemente. Me sorprendió observándolo y sonrió. ¿Quieres ayudarme a desenredar este lío? Levantó un rollo de luces. Me reí. Ya he tenido suficiente desenredo en mi vida. Justo sonrió. Entonces siéntate. Seré el idiota que sube escaleras. Me besó la frente al pasar. No tenía prisa. No ser visto. Solo porque podía. Más tarde, mientras nos acomodábamos bajo sábanas de algodón y aroma a melisa, susurró, ¿crees que se arrepiente? ¿Quién? No respondió. No tenía por qué hacerlo. Creo que apenas se está dando cuenta de lo que le di. Dije en voz baja. Y qué silencioso lo hice. Aidan trazó un círculo en el dorso de mi mano. Espero que lo haga. Me giré para mirarlo. ¿Por qué? Porque significa que por fin te ha visto. Aunque sea desde muy lejos. Nos quedamos dormidos con el sonido del mar rozando los acantilados más allá del jardín. Y no soñé con Grayson. Sino con un invernadero bañado por una cálida luz. Lleno de cosas que necesitaban atención. Y nadie a quien convencer para que le importara. Las primeras grietas no llegaron con truenos. Vinieron en silencio. Un pequeño retraso en el proyecto. Un plazo incumplido. Un artículo de prensa fue retirado a última hora. Entonces llegó la tormenta. Camille les había prometido a los inversores de Ale Designs un refugio ecológico de lujo en una azotea de Manhattan. Jardines verticales. Tejas solares. Reciclaje de agua. Palabras que usaba con soltura. Palabras de moda, en su mayoría. Solo que no las entendía. Y se negó a pedir ayuda. El proyecto fue un desastre. El sistema solar no era compatible con las limitaciones estructurales del tejado. El plan de riego falló. Se filtró agua en el ático de abajo durante un brunch de inauguración. ¿Y ese ático? Era de un abogado. Un abogado muy influyente y con muy buenos contactos. En 48 horas empezaron a llegar demandas. Incumplimiento del Código de Seguridad. Violación de contratos de arrendamiento. Fraude ambiental. La prensa cambió de rumbo. Desde Camille Vale, que lleva el lujo parisino al horizonte neoyorquino. Hasta una arquitecta de la alta sociedad acusada de lavado de imagen verde e incumplimiento del código. Grayson intentó contenerlo. Retiró los acuerdos de confidencialidad, puso en marcha una limpieza de relaciones públicas y suspendió a Camille de sus funciones públicas. Pero a los inversores no les importó. Querían soluciones. Querían credibilidad. Querían a alguien con antecedentes. Querían saber de mí. Fue entonces cuando recibí la llamada.
Estaba en el invernadero organizando los paquetes de semillas con Nora cuando vibró mi teléfono. Llamada entrante. Grayson Ale. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Nora arqueó una ceja. Un cliente. No exactamente. Tómalo, dijo. Te arrepentirás si no lo haces. Salí al jardín de hierbas antes de responder. Mi voz sonaba apagada. ¿Qué quieres? Hubo una pausa. Luego su voz, baja y quebradiza. Necesito tu ayuda. No dije nada. Él continuó, es el proyecto de la azotea. El que Camille logró. Pero es irrecuperable. Pero la Junta confía en tu plan original. Preguntaron por ti por tu nombre. Qué conveniente, dije. Siena. No interrumpí. No puedes llamarme ahora y fingir que se trata de talento. Lo es, insistió. Eres el único que ha entendido cómo integrar sistemas vivos con integridad estructural. Me reí suavemente. Camille escribió esa línea para ti. ¿En serio? Yo también. Hubo silencio. Luego, en silencio, por favor. Te pagaré lo que quieras. Sue. Vuelve. Ayúdame a arreglar esto. Fue entonces cuando lo comprendí. No su desesperación. No el cumplido. Sino la completa falta de autoconciencia. Todavía no lo entendía. No, dije claramente. Pensé que querías este tipo de reconocimiento, dijo. Sonreí fríamente. Lo hice. Pero no así. No cuando viene con el hedor del colapso ajeno. Te ofrezco una oportunidad para... ¿Para qué? Interrumpí. Para remendar tu ego. Para ser tu plan B después de que el plan A fracasara. No soy una curita, Grayson. No soy la mujer a la que llamas cuando tu primera opción arruina tu nombre. Dejé que eso se quedara entre nosotros por un momento. Luego añadí, te di todo lo que tenía una vez. No me perdiste porque dejé de dar. Me perdiste porque nunca ofreciste nada a cambio. Él estaba callado. Y entonces por primera vez se le quebró la voz. Lo siento. No me suavicé. Lo sé. Terminé la llamada. Bloqueé el número. Y volví al invernadero. Donde la menta crecía y la tierra estaba cálida bajo mis dedos. Más tarde esa noche, Isla me envió un mensaje. Chica, ¿cómo le colgaste a ese hombre? Lo necesito en vinilo. Para apoyo emocional. Le envié un emoji de girasol y me fui a la cama sonriendo. Grayson no volvió a llamar. Pero la tormenta no paró. En cuestión de semanas, 2 importantes inversores se retiraron de Ale Design. Un tercero transfirió la financiación a una empresa rival. Camille intentó presentarlo como una cuestión política del sector. Grayson no habló en la siguiente conferencia de prensa. Se quedó de pie junto a ella, rígido y silencioso. Como un hombre que finalmente comprende el precio de preferir el ruido a la sustancia. Mientras tanto, de vuelta en Ashbourne, planté una nueva variedad de girasoles junto al muro del jardín. Crecieron más altos que los demás. Los llamé segundas oportunidades. Implacable. Creciendo sin necesidad. La lavanda estaba en plena floración el día que regresó. Sin tormenta. Sin ego herido. Sin petición urgente escondida tras una disculpa ensayada. Solo él. De pie en silencio al borde del sendero del jardín. Donde mi seto de romero se unía al sendero de grava. Un ramo de flores silvestres en una mano y algo indescifrable en sus ojos. Estaba podando salvia cerca de la puerta del invernadero. No me inmuté al verlo. No jadeé. No sonreí. Simplemente lo miré a los ojos y esperé. Caminó lentamente con cuidado de no pisar el tomillo que se derramaba sobre el camino de piedra. Al llegar a mi lado, me ofreció las flores. No las recogí para ganar nada, dijo. Me parecieron preciosas. Me encantaron. Las tomé. No por sentimentalismo. Solo por cortesía. Parecía mayor.
Cansado de una forma más discreta. El tipo de agotamiento que surge al enfrentarte a partes de ti mismo que no puedes editar ni trabajar. Isla me dijo que estás creando una fundación botánica, dijo después de una larga pausa. Asentí. Becas para estudiantes subrepresentados. Financiación para proyectos verdes en pueblos pequeños. Bibliotecas de semillas. Sonrió levemente. Suena importante. Lo es. Exhaló. Me gustaría contribuir. No respondí de inmediato. Continuó con un poco más de cautela esta vez. No por méritos propios. No para arreglar nada. Solo. Porque creo en lo que estás construyendo. Miré el ramo. Una amapola. Un poco de milenrama. Un tallo de delphinium azul. Un poco abatido. Luego lo miré de nuevo. Sabes, dije, hubo una vez que me habría echado a llorar al oír eso. No por el dinero. Sino porque pasé años queriendo que creyeras en mí. Lo sé, dijo en voz baja. Ya no lo necesito. No me presionó. No me rogó. No pregunté qué necesitaba a cambio. Quizás por fin aprendería algo sobre dar de verdad. Así que tuve que decírselo. Por los dos. Hay cosas en las que ya no puedes volcarte. Él asintió. Pensé que esa podría ser la respuesta, se dijo casi para sí mismo. Pero quería intentarlo. No para redimirme. Solo por la verdad. La encontraste, respondí. Ahora déjala aquí. Nos sentamos en los escalones del porche unos minutos sin hablar. El cielo era suave y dorado, y se desvanecía suavemente en el crepúsculo. Miró hacia el muro del jardín, donde un invitado acababa de fijar una nota esa mañana. No tienes que odiarlos para dejarlos ir. Solo tienes que amarte más. No lo señalé. Pero vi que sus ojos se detuvieron en las palabras. Tú hiciste esto, dijo después de un rato. Construiste todo esto. Porque me olvidaste, respondí sin crueldad. Solo con honestidad. Y por fin me acordé. Exhaló como quien entrega algo pesado. Luego se puso de pie. ¿Volveré a ser bienvenido aquí?, preguntó. Lo miré a los ojos por última vez. No. Pero aquí te recordaremos. No preguntó cómo. Y no le conté nada del pequeño fragmento de terracota que aún estaba enterrado bajo el romero. Se fue por donde vino. En silencio. Con respeto. Por fin. Esa noche prensé las flores que trajo en uno de mis diarios. No por sentimentalismo, sino para recordarme cómo se siente cuando alguien lo dice en serio y aún así no consigue quedarse. A la mañana siguiente cavé un nuevo arriate cerca de la cerca oeste. Girasoles. De esos altos. De esos que se inclinan sin complejos hacia la luz y nunca se doblan hacia atrás. No lloré. No porque no importara. Sino porque importaba. Y ya había llorado la versión de él que no pudo verme cuando era necesario. Esta versión. No llegó para ser elegido. Llegó para cerrar una puerta. Y por una vez lo dejé. La mañana del lanzamiento el jardín olía a lavanda, melisa y propósito. El cielo era suave y dorado, como si todo el pueblo de Ashbourne hubiera exhalado solo para dar paso a este día. La cinta para la ceremonia inaugural estaba atada entre dos postes de roble que la propia Isla pintó. Las letras del letrero decían, Fundación Botánica Wild Haven. Futuros en crecimiento. Y debajo en letra más pequeña fundada por Sienna Blake. Para quienes una vez fueron olvidados. Las sillas se fueron llenando poco a poco. Locales. Antiguos huéspedes. Jóvenes estudiantes del instituto cercano que nunca habían pisado un invernadero. Había una chica en la primera fila con los zapatos sucios y un brillo curioso en la mirada. Me recordaba a mí. Aidan estaba de pie cerca de las hortensias con las mangas arremangadas, revisando los micrófonos y ayudando a organizar las cestas de agradecimiento atadas con hierbas. Me miró fijamente, sonrió y no dijo nada. No hacía falta.
Siempre había sabido que el silencio también podía ser una forma de devoción. Si venía acompañado de presencia. Isla estaba a cargo de la ceremonia. Lo que significaba que a pesar de sus protestas, tenía que dar un discurso. Subió al escenario con el pelo recogido en un moño despeinado, sosteniendo un vaso de té dulce en lugar de tarjetas de juego. Hola a todos, dijo un poco alto por el micrófono. Soy Isla Reyes. Soy amiga de Siena, su guardaespaldas emocional y ocasionalmente su asistente para romper ollas. El público rió suavemente. Me miró. Podría pararme aquí y contarte lo increíble que es esta mujer. Cómo convirtió una casa de huéspedes destartalada en un santuario. Cómo cultiva alimentos, flores y segundas oportunidades. Pero si estás aquí, ya lo sabes. Un silencio se apoderó del jardín. Ella no construyó este lugar solo para ella. Lo construyó para todos nosotros. Para las personas que han sido ignoradas, subestimadas o silenciosamente ignoradas. Para quienes nos dijeron que nos encogiéramos y decidimos apoyarnos. Hizo una pausa. Una vez le dije que merecía más de lo que se conformaba. Nere. Lo digo con todo el corazón, lo encontró. No hubo señales de aplauso. Sin cámaras. Solo una ovación de pie que no parecía performativa. Solo agradecimiento. Simplemente real. Di un paso adelante con las palmas abiertas y firmes. Construí este lugar para cualquiera que alguna vez susurrara no pertenezco aquí, y aún así eligiera crecer. Miré las filas de rostros desconocidos pero amables. Los jardines no se apresuran. No mendigan. Solo piden luz. Y ahora puedo dar esa luz a otros. Los estudiantes aplaudieron primero. Luego las parejas mayores. Luego todos los demás. Y cuando retrocedí, Aidan ya estaba allí. Me rodeó la cintura con un brazo. Me asentó como siempre. Sin sostenerme. Solo abrazándome. El resto del día fue un suave borrón. Talleres. Entrega de paquetes de semillas. Un recorrido por el muro del jardín. Fotos de los niños pintando sus primeras macetas de barro. Tartas de limón en el porche. El sol iluminaba cada mesa de madera. Grayson no apareció. Camille no envió flores. Y eso fue perfecto. Porque no se suponía que formaran parte de este capítulo. Al anochecer, Aidan y yo estábamos en la cerca trasera, donde el nuevo macizo de girasoles acababa de empezar a florecer. La misma chica de antes corrió hacia mí con una libretita llena de bocetos de plantas. Quiero montar mi propio club de jardinería en la escuela, dijo sin aliento. ¿Puedo escribirte si tengo preguntas? Me arrodillé para mirarla a los ojos. Puedes escribirme cuando quieras. Este jardín crece hasta donde tú quieras. Me abrazó sin previo aviso y luego salió corriendo hacia la luz que se desvanecía. Miré a Aidan. Sonrió. No necesitaba decir nada. Pero lo hice de todos modos. Gracias por no pedirme que me encogiera. Se encogió de hombros. Verte florecer siempre ha sido el mejor lugar de la casa. Mientras los invitados salían poco a poco y los faroles empezaban a brillar cálidos sobre los enrejados, di un último paseo por el muro del jardín. Alguien había clavado un trozo de papel a la altura de los ojos. Pan. Algunas puertas se cierran silenciosamente. Pero cuando lo hacen, la luz del sol entra a raudales. No reconocí la letra. No me hizo falta. El jardín se había convertido en su propio coro. Ya no tenía que dirigir. Solo escuchar. Y así me quedé en la puerta de la casa que construí. La que ningún hombre me dio. Ningún cargo reclamado. No había disculpas grabadas. Y respiré. El aroma de salvia. El zumbido de las cigarras. El suave eco de las risas en el porche. El mundo no me recompensó con fuegos artificiales ni con castigo. En cambio me diste esto. Paz. Presencia. Y una vida arraigada no en la órbita de otro, sino en mi propia luz. El fin.